hoy vamos a platicarles un poco, Emanuel y yo, sobre pues qué le hacemos a los genomas de eucariontes una vez que tenemos su ensamble, evaluamos sus métricas y estamos completamente seguros de que es la mejor versión de ensamble que podemos obtener con lo que tenemos. Entonces, yo voy a comenzar con esta parte que es el enmascaramiento de elementos repetitivos. Hay diferentes enmascaramientos de diferentes análisis. Este es el análisis de enmascarar elementos repetitivos en ensambles de genomas. Y voy a hacer una pequeño ejercicio y después Emanuel les va a platicar un poco de la teoría de cómo cómo predecir genes y anotar funcionalmente los genomas. Entonces voy a comenzar y si tienen dudas me pueden, como no puedo leerlos por el chat, si pueden prender su micrófono y me dicen su comentario o duda, va a estar mejor. Entonces, Okay. Acuérdense que hemos estado viendo en las clases anteriores de pues, las arquitecturas de los genomas, que los elementos repetitivos en los genomas de eucariontes pues comprenden una muy alta fracción de contenido, ¿no? Y que muchos de los tamaños de estos genomas, que veamos tamaños tan grandes, están asociados al contenido de elementos repetitivos. Y en donde, pues, menos del 8% en general son genes codificantes, ¿no? Tenemos muy poquitos genes que codifican y un montón de genes provenientes de elementos repetitivos que pueden ser de dos clases, ¿no? Tenemos la clase 1, que son los retrotransposones, que bueno, que van funcionando con esto de copia y pega. Tenemos los elementos repetitivos de DNA, que son de la clase 2, que se va moviendo a partir de corta y pega. Ahorita vamos a ver un poco más. Y bueno, pues son estas dos clases muy generales y estas clases pues a su vez tienen familias, subclases y familias de diferentes tipos de elementos transponibles con ciertas características. Y en las diferentes especies vamos a tener una cantidad, una abundancia de estos elementos repetitivos diferente, ¿no? Tanto de la clase 1 como de la clase 2, ¿no? Entonces, en esta figurita solo les enseño como la abundancia relativa de diferentes especies en cuanto a los dos tipos de clases de elementos repetitivos que tenemos. Y habíamos dicho también que estos elementos repetitivos no se encuentran como dispersos en cualquier región del genoma y tampoco es como que se puedan cortar y pegar aleatoriamente, ¿no? Generalmente son localizados en regiones específicas y hay diferentes fuerzas, principalmente la selección y la deriva, que ya sé que van a mantenerlos o van a eliminarlos, ¿no? Se van a eliminar principalmente cuando caen en regiones reguladoras o en genes codificantes, ¿no? Porque pueden afectar la función de ese gen, la función del organismo completo, de hecho. Entonces, hay varios mecanismos que pues los están regulando de dónde se deben de cortar y dónde se deben de pegar. Y pues, en cuanto a esto, los mismos elementos transponibles pues tienen características que justo van a permitir esto, ¿no? En qué regiones se van a insertar y en qué regiones no. Este es un ejemplo de un transposón de DNA en donde, si logran ver, tenemos las regiones flanqueantes, las de los extremos, que tienen unas terminales repetitivas e invertidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta región, que es el AGCGTA, que está repetida invertidamente aquí, ¿no? Que es, ¿dónde está? Ajá, TACGGA. Entonces, estas regiones TGCGAT, sí. Entonces, estas regiones invertidas de esta y esta, pues son regiones importantes que son reconocidas por la transposasa y es así como puede cortar y pegar, ¿no? O sea, hay mecanismos biológicos y moleculares que están regulando esto.
Pero ¿por qué es importante identificar los elementos transponibles en los genomas? Pues bueno, ya habíamos comentado que es importante porque pues comprenden la mayoría del tamaño del genoma, pues está conformado por estos diferentes elementos transponibles. Eh, y pues porque son, o sea, últimamente, no últimamente, pero sí, siempre ha habido como un estudio de estos elementos, desde que, por ejemplo, Bárbara McClintock los empezó a identificar, pero ahorita con las tecnologías de secuenciación de nueva generación, pues ha habido un mayor interés porque tenemos mayor acceso a estudiar la estructura de estos elementos y en dónde caen, y dónde caen y cómo cambian la arquitectura de los genomas, mecanismos de regulación que se han identificado como estos elementos transponibles están afectando también la regulación de otros elementos transponibles o de otros genes y cómo van evolucionando, ¿no? Un ejemplo bonito, pues lo discutíamos en el artículo del pez pulmonado, en donde le prestaron bastante atención a la evolución de estos elementos transponibles. Pero otro de los usos y por qué es importante identificarlos es para el proceso de la anotación de los genomas. Una vez que tenemos el ensamble, es importante identificar en dónde se encuentran estos elementos transponibles y enmascararlos. Ahorita vamos a ver qué es esto del enmascaramiento, ya que, bueno, pues son muchísima la cantidad que comprenden estos elementos transponibles. Muchísimos de estos elementos transponibles fueron antes genes, entonces su similitud con un gen puede ser muy alta y cuando hacemos el proceso de predicción de genes y anotación de genes, pues puede que nos estemos llevando un elemento transponible solo por esa similitud. O viceversa, ¿no? O sea, también puede que estemos prediciendo un gen como elemento transponible. Pero el punto es que es importante la identificación de estos elementos en los ensambles de genomas previo a la anotación, porque la anotación es un proceso, como Emma nos los va a platicar, altamente, computacionalmente muy costoso y también de recursos muy costoso, que enmascarar estos elementos sí es una diferencia muy grande en los resultados y en el tiempo de cómputo. Y bueno, también está de que muchos de los reads, específicamente los short reads, pues pueden ser más pequeños de los elementos transponibles, ¿no? Entonces, es todo, pues hay diferentes puntos, ¿no? De por qué anotarlos, identificarlos y también anotarlos. Y bueno, la identificación de estos elementos transponibles en los ensambles de genoma, pues se puede utilizar, hay diferentes técnicas para buscarlos. Digamos que estudios que solo buscan elementos transponibles o que solo están enfocados en la evolución de estos elementos repetitivos, pueden utilizar y secuenciar librerías tal cual. Ya hay como librerías para solo amplificar estas regiones de algunos elementos transponibles conocidos por medio de tecnologías de secuenciación de nueva generación. Pero eso es para un uso como más de estudio de ellos. Cuando nosotros los queremos buscar en nuestro genoma, pues generalmente lo hacemos por homología. Entonces, digamos que son 4 pasos, bueno, 3 pasos generales los que involucran la identificación de estos elementos. Uno es encontrarlos en el genoma. Otro es, bueno, de todos los que encontramos, construir su secuencia consenso y luego clasificar esa secuencia consenso. Para posteriormente, pues ya que los tengamos ubicados en qué regiones del genoma están localizados, vamos a enmascarar esas regiones de nuestro genoma. Entonces, hay diferentes enfoques de cómo, déjenme eso, de cómo buscarlos, cómo identificarlos, y uno de ellos es utilizando el enfoque de los cámeros, que justo lo hablábamos la clase anterior, hace una semana más o menos, en donde uno de estas ideas, de estas herramientas, es identificar palabras pequeñas de cierta longitud que estén sobre representadas. Y esta idea se basa en que muchos de estos elementos repetitivos tienen familias de estos elementos repetitivos,
tienen una cierta similitud en cuanto a longitud y en cuanto a en cuanto a la frecuencia en que los podemos encontrar. Entonces, a partir del uso de Cammers para buscarlos, es una de las técnicas, una de las herramientas que se puede utilizar. Sin embargo, es complicado por principalmente dos razones. La primera es que eh, muchos de estos elementos transponibles van cambiando y evolucionando a lo largo de pues, justo la evolución y divergencia de las especies. Entonces, mmm, en general, no tenemos información a priori de la especie que nosotros estamos secuenciando, porque muchas de ellas y la mayoría son especies no modelo. Entonces, pues ya tener previamente identificados o saber cuáles son los elementos transponibles y su longitud y todo, puede ayudar a este enfoque de Cammers. Sin embargo, pues no tenemos esa información en la mayoría de los casos. Entonces, determinar el tamaño y luego determinar qué porcentaje de similitud es correcto, pues es complica eh, o es como un issue, un punto eh, que tiene este tipo de identificación por medio de Cammer. Hay varios programas que utilizan este enfoque. De hecho, ahorita vamos a hablar de estos. Tenemos a Repeat Scout, no es Repeat, es con T, Repeat Scout, que ahorita lo voy a comentar, y otros programas más. Entonces, uno, acuérdense que es por identificación de palabras sobre representadas de cierta longitud. El otro es una autocomparación, en donde lo que se hace es identificar secuencias por similitud utilizando herramientas de búsqueda de homología tipo BLAST, modificaciones de BLAST, que justamente, dada una base de datos que tengamos, va a empezar a buscarlas de acuerdo a los match que hagan, ¿no? A estos alineamientos y qué tanto se parezcan. Aquellas secuencias que se parecen bastante a esa secuencia con la que nosotros lo estamos buscando, pues se va a generar un clúster, porque acuérdense que muchas de estas secuencias están sobre representadas o son muy similares entre ellas, entonces se va a realizar como clústeres de todas estas búsquedas por similitud, y ya que tenemos clústeres de nuestros diferentes posibles elementos transponibles, se va a generar una secuencia consenso. Esa secuencia consenso después es filtrada y se clasifica, ahorita vamos a llegar a eso, y algunos de los programas que utilizan este enfoque es Raycon. Hay versiones modificadas de Blast. Tenemos GooBlast o RMBlast, Blaster, que permiten hacer como justamente estos alineamientos por homología. Pero digamos el programa que ejecuta todo esto, uno de ellos es Raycon. Y luego tenemos un análisis de periodicidad, en donde casi no encontré mucha información de cómo funciona este análisis, pero básicamente es buscar a partir de las abundancias y de las estructuras que igual es una búsqueda por similitud, ver qué tan abundantes son ciertas secuencias que pueden ser elementos transponibles putativos y analizar su estructura de dominio, su estructura de secuencia y de hecho hasta un modelo de la estructura secundaria. Y de hecho de este casi no encontré como tanta información de programas que lo implementen. Si alguno sabe, pues estaría bueno que lo comente. Entonces, pues ya que identificamos nuestros elementos transponibles de novo, viene la parte de, y bueno, se construyó la secuencia consenso y todo, viene la parte de cómo clasificamos las secuencias. Y hay diferentes herramientas para clasificarlas. Yo creo que la herramienta consenso es la que está propuesta por Wicker. Pueden buscar su artículo que les puedo dar la cita luego, en donde cómo diferimos, cómo las clasificamos entre clases, entre órdenes, familia, y pues también qué esperamos encontrar de acuerdo a la filogenia y biología, ¿no? Por ejemplo, van a ver que hay ciertos tipos de elementos transponibles que solo están presentes en
en los metazoas, otros que solo son de plantas, otros que solo han sido identificados en hongos. Y bueno, una de esta clasificación pues es importante por muchas razones y ahorita lo vamos a platicar más a fondo, pero recuerden que pues estos, o sea, todos los genomas que estamos generando y que son especies no modelo, pues toda esta información es nueva. Entonces, hacer esta clasificación, después tomarnos el tiempo de ver, bueno, a dónde pertenece este elemento transponible que identifiqué, pues es importante porque pues estamos justamente contribuyendo a el conocimiento de estos elementos transponibles y es muy sencillo porque ya muchos programas casi te dan el output para que tú puedas subirlo a bases de datos de elementos transponibles. Y bueno, pues ya que tenemos clasificadas nuestras secuencias, bueno, y también es importante pues por la obvia razón de saber cómo están distribuidos, ¿no? ¿Qué tiene nuestro genoma, cuál es el elemento transponible más frecuente y cosas. Pero ya que las tenemos clasificadas, pues viene la parte de enmascarar el genoma. Entonces, hay varios programas que pues hacen estos 3 pasos. Son programas que requieren a su vez de otros programas, digamos, pero estos pipelines hay de diferentes. Yo creo que los más famosos es el pipeline de Repeat Masker y Repet. Y bueno, ambos tienen sus pros y contras. Yo en particular he usado ambos y con Repet yo creo que está muy bien para plantas. No sé para hongos, pero plantas puede funcionar muy bien. Sin embargo, a mí en mamíferos he tenido algunos problemas porque me está identificando muy pocos ese pipeline de Repet. Yo el que he utilizado para mamíferos y he obtenido buenos resultados es Repeat Masker y es más rápido. Repeat Masker resulta un poco más rápido que Repet. Entonces, yo ahorita lo único que les voy a platicar un poco de cómo funciona uno de estos programas, es el pipeline de Repet, pero quédense con la idea de que hay otros y que tardan mucho tiempo y requieren mucha capacidad de cómputo. Entonces, Repet es un pipeline que lo que va a hacer es buscar en nuestro genoma, va a buscar aquellas regiones repetitivas que puedan ser posibles elementos transponibles, elementos repetitivos, y también aquellas regiones de baja complejidad. Con baja complejidad me refiero a pues, regiones que sean ricas en polías, por ejemplo, o que estén medio raras en nuestro genoma. Y lo que va a hacer es que estas regiones, utilizando diferentes enfoques, va a reemplazarlas con Ns, ¿no? Que es el enmascaramiento. El primer paso para correr Repet es utilizar Repeat Modeler. Y Repet es un programa que de hecho lo pueden correr en línea. Yo nunca lo he corrido en línea, pero parece que es bastante fácil si tu genoma es pequeño. Y ahí mismo Repet pues tiene bases de datos de elementos transponibles que puedes utilizar. Yo no sé si corra esa versión en línea Repet Modeler, pero yo creo que es muy importante correrlo porque Repet Modeler lo que va a hacer es la identificación de novo de familias de elementos transponibles de nuestro genoma. Repet Modeler forma parte del pipeline de Repeat Masker, es lo que les platico, que es como un programa que utiliza muchos programas, y Repet Modeler a su vez requiere muchísimos más programas, ¿no? De hecho, pues digo, quien lo utilice en un clúster en donde ya instalado, denle las gracias al administrador del clúster. Quien lo vaya a instalar, pues les va a tomar bastante tiempo porque es instalar pues cada uno de estos programitas que ven alrededor de las flechitas para correr y a su vez estos programitas requieren de otros programas o librerías para instalarse. Entonces, sí toma su tiempo la instalación de este programa, pero bueno, pues son gajes del oficio. Entonces, Repet Modeler utiliza, les voy a hablar en particular
de estos tres programas para la identificación de novo de elementos repetitivos. Uno es Raycon, que les había comentado que Raycon, aquí se los puse, utiliza este enfoque, ¿no? De identificación de secuencias por similitud, utilizando algoritmos tipo de programas para generar matrices y alineamientos tipo BLAST. De hecho, es una versión modificada del BLAST. Y es, digamos, el enfoque de ¿qué? Se me olvidó, autocomparación. Luego tenemos a Repeat Scout, que también es un identificador de novo, el cual utiliza un enfoque de Camer para buscar los elementos repetitivos. Y este es opcional. Yo les recomiendo que lo instalen y lo incluyan en su análisis. Y es identificar los elementos, los long line transposable, no me acuerdo cómo se llama. Long terminal repeats. Gracias, Emma. Porque permite, utilizando este programa, el Retriever y el HART, permite hacer un descubrimiento, incluir dentro de nuestra identificación de novo estos elementos largos, ¿no? De la familia, sí, de la familia, de la clase 1 de los retotransposones. Y bueno, primero lo que vamos a, bueno, aparte de utilizar Repeat Modeler, y de hecho aquí también les puse una versión modificada de BLAST, vamos a incluir en esta búsqueda bases de datos que son unas bases de datos curadas de elementos transponibles de diferentes organismos. Una es DEFAM y otra es ReadBase. DEFAM viene casi ya, cuando descargan este programa, ya viene ahí incluida la base de datos de DEFAM. La base de datos de ReadBase, yo no sé si las nuevas versiones ya la incluyan cuando lo van a instalar desde los datos de código fuente o cuando los descargan por otro medio, pero si no, ustedes tienen que ir a esta base y dar sus datos para que puedan descargar los... Es una base de datos en formato FASTA, ya sea de aminoácidos o de nucleótidos, de elementos repetitivos. Y entonces, Pero en esa base de datos igual, nada más por anécdota, pero ya no es de libre acceso, ya tienes que pagar. ay, ¿en serio? Sí, ya ahorita ya justo hace, no sé hace cuánto, un par de años o algo así, decidieron que pues ya era suficiente de darlo gratis y entonces ya piden que te registres y que pagues, ¿no? Es igual como la base de datos de Tahir de Arabidopsis, que ya no la tienen libre, sino que ya también cuesta. Entonces es muy buena, pero ya no está accesible a menos de que se pague. Ups. Igual la consigues. Yo la pedí en ResearchGate y me la pasaron un chino. Sí, Pero bueno. bueno, una base de datos de hace un tiempo, pues tal vez ya ahorita ya no sea la mejor. Sí, 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 cada año la actualizan, pero sí, bueno, hay versiones, no sé cada cuánto tiempo, pero pues sí, eso es lo malo. Si hay alguien que se las pase, pues eso es bueno. Yo la tengo por si la quieren, es una versión viejita, pero la voy a cuidar como si fuera oro. Entonces, y bueno, ojalá caiga, no nos caigan los de ReadBase. Este, y bueno, son esas bases de datos que están muy bien curadas. Gracias, Emma, por el dato. No sabía que ya tenías que pagar antes, solo si te registrabas, creo que estaba la opción de comprar algo o registrarte con tu cuenta oficial y te la mandaban por correo. Pero, y bueno, con lo que vamos a obtener, Read Modeler lo que va a hacer es, lo primero es construir una base de datos utilizando nuestro genoma. Nuestros inputs van a ser nuestro ensamble de genoma y, y las bases de datos que le vamos a dar. Entonces, lo que va a hacer ReadBase primero es utilizar ese genoma y va a hacer una evaluación rápida de algunas métricas, como la N50. Justamente porque pues va a empezar esta búsqueda a descomponer nuestro genoma para realizar estas búsquedas a partir de alineamientos como tipo BLAST en la identificación de novo. ¿Y qué es lo que
nos va a dar Repeat Modeler. En en nuestra primera corrida, Repeat Modeler corre varias veces, tiene varias corridas internas, y al final lo que nos va a dar de información son diferentes archivos, pero todos esos archivos son los elementos transponibles que identificó en nuestro genoma. Aquí les pongo algunos ejemplos de los elementos transponibles, de los archivos de salida que nos dio. Uno de ellos es un archivo HTML que nos permite visualizar los modelos de familias y las secuencias que identificó en nuestro genoma. Y a partir de este archivo, que es un poco más visual, podemos también nosotros como depurarlo, como corregirlo, para ver si lo que nos está identificando, pues efectivamente hace lógica a lo que esperamos y hace lógica pues a los elementos transponibles. Lo que he buscado, bueno, he leído por ahí en algunos foros que recomiendan inspeccionar esto y luego dar como una curación manual de esto para obtener mejores resultados y evitar que te esté identificando elementos transponibles sobreidentificando. ¿Qué le busca uno? ¿Cómo vería yo si mi resultado es bueno o malo? ¿Cómo que? Pues en realidad lo que dicen es, hay un script asociado que se llama RIP. Es un script de Perl que no me acuerdo exactamente ahorita el nombre, pero tú puedes visualmente en la página de HTML, en la página que te abre, ver los alineamientos, ver los modelos y correr. Es un script que viene incluido en Repeat Modeler. Ahorita se los pongo en el chat porque no me acuerdo del nombre, pero ahorita se los pongo. En donde puedes justamente volver como con el script puedes ver como más en tablas estos resultados y a partir de ahí ir discrepando con lo que vas obteniendo. Yo creo que saber cuál es bueno, cuál es bueno, si tu modelo es bueno o malo, va a depender mucho de los alineamientos que esté identificando, del valor que les esté dando en porcentajes de similitud, los scores, bit scores, pero ahorita les puedo pasar ese dato cuando pueda agarrar entonces ver los alineamientos, pues, ¿no? ¿Mande? Es ver los alineamientos entonces y decir, pues sí, esto pues, tal vez no es de... Sí, sí te permite verlos o sea, revisarlos más visualmente y corregirlos manual. Bueno, no corregirlos manual, sino bueno, tú ya vas a saber cuál no hace sentido y puedes, pues justamente tal vez regresar a tu archivo y quitar esa región, ¿no? Esas regiones que no corresponden a elementos transponibles. Luego, otro de los archivos que saca es uno tipo de los alineamientos en el formato Stockholm. Este es un tipo de alineamiento, así como tenemos nuestros alineamientos en formato Philip, Clustal o así. Este es uno de estos formatos. Y es importante este alineamiento porque les decía que muchos de las especies que estamos nosotros trabajando se conoce muy poco de ellos. Entonces, casi el archivo que nos genera es compatible con la base de datos de DFAM y podemos hacer algunos cambios, algunas modificaciones pequeñas, pero podemos someterlo a esta base de DFAM y pues así ellos ya después con sus curadores lo van a volver a analizar, a revisar, pero pues así incrementar el conocimiento que se tienen de estos elementos transponibles. Entonces yo les recomiendo mucho que chequen esta parte, ¿no? Pues para compartir esta información. Y otro de los archivos que nos genera es un archivo .fasta que se llama consensi.fa, que son las secuencias consenso identificadas en esta búsqueda. Y esto es de mucha ayuda, de hecho esto es lo que nos va a servir muchísimo para
para utilizarlos como evidencia, como una librería de elementos transponibles de nuestro genoma, de nuestra especie, que después le vamos a integrar a Repeat Masker. Entonces, el siguiente paso, después de que corremos Repeat Modeler y tenemos este grupo de secuencias, nos vamos a ir a Repeat Masker, y Repeat Masker es el siguiente paso, en donde aquí nos va a decir, pues básicamente, en dónde se encuentran a lo largo del genoma, lo va a enmascarar el genoma y nos va a decir también el porcentaje y la clasificación de las familias que tenemos de elementos transponibles en nuestro genoma. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para esta parte de Repeat Masker, nuevamente pues se requieren diferentes programas y sí, o sea, diferentes programas para que corra las bases de datos que hemos estado platicando, y también les vamos a dar las librerías que identificamos. Estas librerías son bastante importantes porque aquí ya estamos incluyendo información de diferentes especies con estas bases de datos de DFAM y ReadBase, pero también estamos incluyendo nuestros propios elementos transponibles identificados en el genoma. Bueno, no nuestros propios, los propios del genoma de la especie que estamos analizando. Entonces, pues aquí le damos de comer a Repeat Masker toda esta información junto a nuestro ensamble de genoma. Y pues el output es la información detallada de todo lo que está contenido aquí, en donde lo que nos va a dar son varios archivos. Yo aquí les voy a mencionar como los más interesantes, importantes. Uno es el alineamiento entre el mejor match, o sea, el mejor alineamiento que se hizo entre nuestro query, entiéndase por query nuestro genoma, y el subject, entiéndase por subject el elemento transponible, ¿no? Todo el catálogo, la base de datos que le estamos dando de elementos transponibles, y el subject también puede ser aquellas regiones de baja complejidad. Ese es uno. Generalmente siempre nos va a dar los mejores alineamientos, y aquí hay diferentes scores para pues nosotros pues analizarlos, ¿no? Validarlos. Luego lo que viene es un archivo GFF, creo que es GFF2, y yo aquí le puse GFF3, que son los archivos de anotación. Y estos archivos los van a ver en la siguiente parte de anotación de ensambles anotación de genomas, pero también en la parte cuando hacemos análisis con SNPs, que es una tabla con información detallada de la descripción de nuestro genoma. En qué regiones se encuentra ya sea un gen, un mRNA, todo lo que abarca un exón. O sea, es una información detallada de cómo está conformado nuestro genoma. Y en este caso, lo que nos está informando en este archivo en particular son dónde se encuentran ubicados los elementos transponibles y en qué sentido de nuestra secuencia de DNA. Entonces, vamos a observar otro archivo, un output de este estilo, esta tabla, y ya, o sea, vienen diferentes columnas con diferente información, nuestro genoma, con qué lo estamos buscando, cómo lo buscó, las coordenadas de dónde se encuentra este elemento transponible, ¿no? Entonces, bueno, es un archivo de anotación como el que van a seguir viendo más adelante. Y nos va a dar de salida también nuestro ensamble de genoma, pero enmascarado, en donde vamos a pasar de tener este ensamble, como lo ven aquí, donde les estoy señalando con mi cursor, que solo tenemos nuestros nucleótidos, a tener el mismo ensamble, pero ahora vamos a encontrar en ciertas regiones unas Ns mayúsculas, lo cual nos indica que esa región se identificó un elemento transponible en una región de baja complejidad. Y ahora, y el último output que me parece que es importante que le pongan mucha atención es un summary
de la información de la identificación de elementos transponibles y el enmascaramiento, en donde en este summary nos dice el total, la longitud total de nuestro genoma y cuántas enmascaró. Por ejemplo, en este caso enmascaró un total de 4.30% del total del genoma. Ahora esto va a variar de acuerdo a sus especies. Aquí es muy poco, ¿no? Pero es un ejemplo que tenía ahí que bueno, para que conocieran los archivos. Por ejemplo, aquí que enmascaró un poco, yo volvería a hacer un segundo análisis para ver pues, si es tan poco. Digo, este es de una especie con un tamaño de genoma relativamente pequeño, pero aún así es bueno saber si es lo que esperamos, el enmascaramiento, o está sobreenmascarado o es muy poco. Yo lo que les recomiendo mucho es que, pues si hay información de genomas ya secuenciados y publicados de especies filogenéticamente cercanas a las que ustedes van a trabajar, pues le echen un ojo a ver como qué porcentaje de elementos transponibles es lo que ustedes esperan enmascarar. Esto va a el tipo de tecnología de secuenciación, si es solo Illumina o si son tecnologías híbridas, va a reflejar un cambio aquí en el porcentaje de elementos transponibles identificados y enmascarados, pero no debería de cambiar muchísimo. Por ejemplo, en murciélagos, que es lo que yo he estado trabajando, pues yo encontré alrededor del veintitantos, 28, 30% de elementos transponibles, y que es lo que se ha también reportado para otras especies de murciélagos, ¿no? Alrededor del 25, 30 y tantos por ciento. Entonces, que les haga sentido biológico. Y también lo que nos va a poner en este summary es los órdenes de elementos transponibles que está identificando en nuestros datos. Entonces aquí también nos da una tablita de los retotransposones, de los elementos de DNA, y nos dice el porcentaje de lo que encontró y de lo que no encontró. Y al final también nos da un porcentaje de aquellas secuencias que identificó, pero que en las bases de datos que nosotros le dimos, pues no pudo clasificar. Entonces, aquí les puse la figurita que también discutimos en el artículo del pez pulmonado, y justo vean, ¿no? Cómo ellos hicieron un double masking, un enmascaramiento posterior para mejorar su primer enmascaramiento, su enmascaramiento estándar, y también observen que hay un alto porcentaje, que es el que está en rojito, de elementos transponibles pues desconocidos, ¿no? Que pueden ser muy específicos de la especie, o pues puede ser que pues aún no hay suficientes bases de datos e información de estos. Y, ¿perdón? No, tengo una duda. En ese segundo enmascaramiento le dan el ensamble enmascarado. No, le vuelven a dar el ensamble sin enmascarar, pero en este segundo enmascaramiento, lo que entendí en el artículo, utilizan otros programas, pero lo que hacen es darle mayor información de primeros resultados. Porque ya con estos resultados, tú ya tienes, digamos, secuencias que sabes que están presentes en esta especie. Entonces tú puedes diseñar hasta mejores bases de datos para volverlo a enmascarar, dándole esas bases de datos que ya tú ya misma identificaste para tu especie. Vale, gracias. Sí, y ahorita vamos también a ver un poco lo que se puede hacer. Y bueno, es así como, digamos, el pipeline y los resultados que vamos a obtener de enmascarar un ensamble de genoma. Y antes de pasar a la siguiente parte, pues justo, y como lo vimos en el artículo del pez pulmonado, está súper bonito el enfoque en el que ellos estudiaron la evolución de los elementos repetitivos y pues su contenido y cómo están evolucionando. Y de hecho me encontré este comentario de que pues no siempre, o sea, como que hay información importante
en eso que estamos enmascarando y eso que pues generalmente ya no pelamos, ¿no? Ya que tenemos enmascarado y ya vamos a la predicción de genes, casi nunca regresamos a estos elementos transponibles si nuestro objetivo es otro. Pero bueno, es importante porque pues se han identificado que están involucrados tanto, nuevamente, ¿no? Estructura del genoma, procesos de regulación, tienen un efecto bastante importante aquí en esta parte de regulación y su evolución, ¿no? Como lo vimos en una parte de lo que habla del pez pulmonar. Y ahorita lo que me gustaría que hiciéramos, no nos va a tomar mucho tiempo para que Emma también pueda platicarles de lo que sigue, es un poco cómo podemos curar y mejorar estos resultados para hacer un segundo enmascaramiento con mayor información. O si no nos interesa hacer un segundo enmascaramiento, pues también ver un poco de, pues, qué es lo que hay allí desconocido. Yo creo que hay otras herramientas mejores para hacer lo que ahorita vamos a hacer, pero también para fines y propósitos de la clase, lo que vamos a hacer ahorita es que con un set de datos que les envié por correo, vamos a tratar de identificar qué son estos elementos que pues no se pudieron clasificar en ninguna de estas familias, y pues ver qué son. Entonces, me voy a ir a mi línea de comando. No sé si ustedes ya pueden ver mi terminal. Sí. Ok. Entonces yo les mandé, solo es un subset de datos para que pues corra bien y no tengamos ningún problema. Yo les mandé una carpeta comprimida que se llama sí, es esta, sí estoy aquí. Esta carpeta que dice T-Blast y les pedí que instalaran Blast. Quienes lo pudieron instalar localmente, pues podrán seguir esta práctica. Los que no, pongan atención. Yo les recomiendo que intenten descargarlo. De todas formas, ahorita van a poder subir los datos al servidor online. Pero lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo saber la función de aquellas secuencias que pues, nos dijo que no, que estaban desconocidas, que no encontró información para ellas, utilizando una búsqueda local. Esto lo hacemos también para la notación funcional de nuestros genomas o de nuestros transcriptomas o de nuestros SNPs. Esta es una de las formas. Realmente yo siempre le creo más a utilizar otras herramientas como Interproscan o algo así, pero definitivamente correr y que aprendan a utilizar el BLAST local generando sus propias bases de datos va a ser muy útiles para pues, sus proyectos. Entonces, me voy a ir a esta carpeta de TE-Blast y tengo 3 archivos. El primer archivo son un subset de los elementos transponibles que no dio match con nada, que no se pudo clasificar con nada. Entonces, si yo lo exploro con el archivo les y con el comando les y el nombre del archivo, pues veo que aquí hay datos del ID de esta secuencia, ¿no? Pero pues no es como, pues no me dice nada qué es. Entonces, lo que podemos hacer, y para quienes no instalaron, no pudieron instalar Blast, pues lo que podemos hacer es muy fácil, nos vamos a la base de datos de Blast, no, perdón, a Google y pues buscamos Blast N. No sé si pueden ver mi terminal, estoy en Blast. Sí. Bueno, y aquí tenemos diferentes tipos de Blast. Tenemos Blast de nucleótidos, cuando queremos hacer una búsqueda de nucleótidos.
cuando queremos, nuestros datos son proteínas, cuando queremos traducirlos de, digamos, de nucleótidos a proteínas o de proteínas a nucleótidos. En este caso nosotros tenemos de nucleótidos. Y pues bien lo que puedo hacer es decirle, pues no, o sea, más bien aquí cargar mi archivo de... no sé qué me va a salir porque esto sí no lo hice. Este archivo de mis elementos transponibles que no sé su función, o de cualquier archivo multifasta de secuencias que no sepa su función. Le voy a poner práctica. Y bueno, aquí le puedo dar mayor información, pero bueno, lo puedo echar a correr. Yo no voy a hacer esto ahorita, pero si ustedes, alguien me puede ayudar a hacerlo y ahorita nos platica qué le sale. Y lo que lo que voy a hacer aquí es buscar todas esas secuencias contra la base de datos, todas estas secuencias. Otra vez está en mi línea de comando, espero la puedan ver. Todas las secuencias que aquí encontré, que les enseñé ahorita, en la base de datos de NCBI. Y ya, dará match con algo de acuerdo a una búsqueda de similitud, bueno, por homología. Sin embargo, cuando yo quiero correrlo de manera local, no me interesa correrlo en Blast, en la página, porque aparte me parece que solo te deja subir cierto número de secuencias. No sé cuántas, pero solo te deja subir cierto número de secuencias y puede ser muy lento. Entonces, si yo lo que quiero más bien es correrlo con una base de datos específica, puedo correr el mismo Blast, pero localmente utilizando esa base de datos que yo estoy creando. Entonces, la especie que yo estoy utilizando es un ave y lo que hice, y como para curar estos datos y poder hacer un segundo enmascaramiento y que salga mejor, dándole mayor información, es que generé una base de datos de elementos transponibles de diferentes especies de aves. Esta base de datos, que es el archivo que se llama database-t-avian.fasta, todos estos elementos transponibles, pues yo los descargué de diferentes lugares. Una parte fue de DFAM, otra parte fue de archivos de anotación de estas especies. Y lo que pues yo construí aquí, esto es un pequeño subset de la base de datos. La base de datos es más grande, yo aquí puse un pequeño subset para que esto corriera rápido. Pues son diferentes elementos transponibles que han sido identificados en aves, y lo cual pues me va a ayudar de una manera más detallada a ver qué es esto desconocido. Porque pues si yo trabajara con no sé, con una lagartija, pues tal vez lo que me serviría sería tratar de buscar en bases de datos en línea los elementos transponibles asociados a otras especies de lagartijas. O si estoy trabajando con anfibios, bueno, generar una de anfibios, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a nuestros objetivos. Entonces, con esta base de datos yo puedo correr un Blast. Y en lugar de hacerlo en línea, pues lo puedo hacer localmente. También les incluí aquí un archivo que se llama readme.txt, que son 3 líneas, que son los pasos para nosotros correr este Blast de manera local. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. El primer paso es darle formato a nuestra base de datos, es decir, a nuestra base que dice database-t-avian.fpasta. Vamos a formatearla para que nuestras búsquedas por nuestros alineamientos pues sean más eficientes, y de hecho cambie el formato de esta base de datos justamente para que sean más rápidos estas búsquedas. Entonces, si ustedes ven su archivo README, la primera línea es el comando, ese programa que vamos a utilizar para generar el formato de esta base de datos, que se llama makeBlastDB. Entonces, voy a copiar y pegar tal cual esa línea. Lo que le estoy diciendo es que, bueno, el programa se llama makeBlastDB, espacio, la opción -in indica que debo de meter mi input, que es el nombre del
mi base de datos, menos out es el nombre de salida que yo le quiero dar. Yo le voy a dejar el mismo nombre que mi input, no se va a sobreescribir ni nada, ahorita van a ver qué va a salir. Luego la opción de qué tipo de datos contiene, si son nucleótidos o proteínas, esto es nucleótidos. Le voy a dar la opción de que me parse estos datos. Entonces le voy a dar enter y rápidamente lo que me generó, bueno, me va a imprimir pues estos datos en mi pantalla y bueno, se creó la base de datos correctamente. Fue bastante rápido porque es una base de datos muy pequeña. Cuando trabajan con bases de datos más grandes, esto es bastante rápido también, pero pues no como ahorita. Y si yo doy un ls, se dan cuenta que tengo diferentes extensiones que son justamente parte de los que va a utilizar BLAST para hacer las búsquedas. Ahora, el segundo comando que debo de correr ya una vez que formateé la base de datos es el BLAST. Y como les había dicho, hay diferentes tipos de BLAST. Lo estoy subrayando aquí el comando que ahorita vamos a correr. Aquí yo le estoy indicando que voy a correr BLAST-N porque es una búsqueda de nucleótidos contra nucleótidos. Recuerden que tanto la base de datos está en nucleótidos y mis archivos de elementos transponibles desconocidos también están en nucleótidos. Entonces, voy a correr el BLAST, en donde el query, ahorita les explico, si me copio la línea. Paste. BLAST-N es el programa, ¿no? Hay diferentes BLAST, ahorita les enseño. Espacio menos query, esta es la opción en la que yo le tengo que dar, pues, mi set de secuencias que yo voy a buscar. Menos DB, que me indica que ahora le debo decir el nombre de la base de datos en donde debo de buscar y solo le doy el nombre de la base de datos así, tal cual. Menos out es mi output, cómo quiero que se llame mi archivo de salida. Le voy a dar un evalue. Voy a ser bastante estricta con mi evalue. Ustedes, bueno, dependerá de lo que les convenga a ustedes o lo que estén buscando. En este caso, como yo estoy buscando elementos transponibles y son hasta secuencias muy pequeñas, pues voy a ser bastante estricta con el evalue. Y el formato de salida, hay diferentes tipos. Yo le voy a dar que me imprima un formato tabular y le voy a indicar, el formato tabular es la opción 6, y le voy a indicar aparte qué datos quiero que me imprima. En cuanto a, ahorita vamos a revisarlo, ¿no? Pero son una tabla que me imprima los resultados de esos alineamientos y me dé esta información, como el porcentaje de identidad, la longitud de alineamiento, cuánto fue la cobertura de ese alineamiento, cuántos gaps, el bit score. Y también le voy a dar la opción, el max-hcps, es que me imprima el high scoring, el alineamiento que tuvo el mejor match. Porque seguramente una secuencia de mi query va a dar match contra diferentes, pero yo me quiero quedar con la mejor. Entonces le voy a dar enter y corrió muy rápido porque nuevamente les repito, es un subset muy pequeño. Algo que está increíble de esto es que está la opción de darle menos threads, es decir, que lo podemos paralelizar. Entonces, cuando estamos haciendo búsquedas muy grandes, con base de datos muy grandes y con tamaños de secuencias muy grandes, pues lo mejor que podemos hacer es paralelizarlo, utilizando los recursos computacionales, los CPUs que pues tengamos disponibles. Aquí yo lo estoy corriendo en mi computadora y como es como muy pequeño estos datos, pues no le di no le indiqué cuántos procesadores quiero, pero pues en general, si están utilizando un clúster, bueno, pues pónganse de acuerdo con el administrador o ustedes evalúen cuántos van a usar, de manera que acabe más rápido. Y esta es una de las ventajas enormes que tiene correr un BLAST local contra el de en línea, ¿no? Uno es que nos permite darle un montón de secuencias.
Otro es que podemos generar nosotros nuestras propias bases de datos de acuerdo a lo que nos interesa. Y el tercero es que podemos paralelizarlo. Entonces vamos a ver qué nos dio de resultados, ¿no? Aquí le puse la opción -out, que debo de tener un archivo que se llama así, te-blastout. Y aquí está. Vamos a revisarlo. Y, a ver, espérenme. Déjenme. Es una tabla que yo la estoy viendo así en pantalla. Si quieren, ustedes la pueden abrir en Excel para que la vean mejor. Es una tabla separada por tabuladores, en donde la primera columna me da el ID de mi secuencia. La segunda columna me da el ID con lo que hizo match. Y después me da información sobre la longitud del alineamiento, el porcentaje de identidad, el porcentaje de cobertura que generó ese alineamiento, el e-value, y yo puedo generar a partir de aquí filtros, ¿no? Si se dan cuenta, por lo general, aquí tanto en el porcentaje de identidad como el porcentaje de cobertura es muy alto. O sea, hay bastante identidad. Bueno, aquí tengo 50, pero en general es muy alto, está por arriba de 80. Lo cual pues me da como un poco más de confianza saber que esta secuencia sí tiene una alta similitud con esta otra. Ahora, algo interesante que les quiero enseñar es que, por ejemplo, aquí esta secuencia dio match con esta otra, pero la misma secuencia dio match con otra, y o sea, si dan cuenta, esta es diferente a esta. Y tienen diferentes valores en cuanto a longitud, similitud y value y todo eso. Y aquí la 16 me volvió a dar match con otra, ¿no? Que son diferentes. Yo lo que hago posteriormente es filtrar todas estos queries, secuencias de mi interés que dieron match con muchas y quedarme con la mejor. Entonces, que la opción de que le dijera que me pusiera primero el mejor match con este comandito. A ver. Con este comandito me va a poner me va a poner hasta arriba el mejor match para ese subject. Entonces voy a filtrar, voy a hacer esta secuencia un poco más, la voy a filtrar para que solo quedarme con un subject y el mejor match, utilizando este tercer comando, que justamente lo que me va a filtrar son las secuencias repetidas, pero dándome el primer match. Entonces, lo que tengo aquí, por ejemplo, en este query, que acuérdense que estaba repetido, pues ya solo lo tengo una vez, y me deja con qué me está dando los mejores resultados, ¿no? Con qué secuencia de la base de datos dio mejores resultados en cuanto a la similitud. Y entonces, a partir de esto, yo puedo ver, y utilizando la información de la base de datos, pues yo puedo ver que, por ejemplo, esta secuencia, esta secuencia que la tenía como desconocida, ahora sé que tiene una alta similitud con una familia que pertenece al orden de los LTR, de los retrotransposones, y es de la familia ER3, no sé qué significa, lo siento. Y es una de las formas en cómo yo puedo curar mis resultados, y posteriormente puedo incorporar esta información a las bases de datos y hacer una segunda corrida en función de mejorar estos datos. Y también puedo ver, ¿no? Si hay cosas que no están dando match a bases de datos y más bien me dan match a un gen, pues tal vez puedo ver por medio de esto, hacer un alineamiento ya más en corto de 2 secuencias y ver si pues me está identificando un gen como elemento transponible
o si es un elemento transponible que se parece a un gen, ¿no? Entonces, hacer una curación de estos resultados pues puede ser importante para mejorar sus resultados. Y no sé si alguien corrió el BLAST de este archivo en línea. Una pregunta primero, Sí. Jocelyn. Esa línea de AWK, Ajá. Ay, no te escucho, no sé si me trabé yo. que no, preguntaba que qué hace esa línea de AWK. Esta línea déjame te enseño, déjame la pongo. Esta línea lo que hace, bueno, la primero es que le digo, AWK es otro tipo de lenguaje de programación que a mí me gusta mucho porque es muy útil. La verdad, le he encontrado muchísimos usos. Lo que digo es con WK es que mi archivo está separado por tabuladores y acuérdense que el archivo original tiene estas repeticiones en la familia C, en la primer columna, ¿no? Tengo repetido varias veces este subject que tiene alta similitud con varios secuencias de mi base de datos. Entonces le digo que si la columna 1, que si la columna, que en la columna 1, si encuentra elementos repetidos, me elimine todos los demás y solo me deje uno, ¿no? Por eso le pongo el guión bajo, el asterisco, el signo de admiración, para indicarle que si están repetidos en la columna 1, línea por línea, me quite los de abajo, Los demás, ¿no? ok. A los demás, y solo me deje el primero. Y yo sé que el primero es el mejor porque aquí le estoy dando esta opción al BLAST, que me ponga hasta arriba, de todo lo que encontró para un query, que me ponga hasta arriba el mejor. Ok, ya entiendo. Gracias. Sí. Entonces, bueno, ahorita en lo que le respondí esa respuesta, bueno, que respondí esto de WK, pues miren, yo lo corrí aquí en línea y me sale que hizo match con varias cosas de acuerdo a la base de datos de BLAST. Y bueno, aquí me dice la descripción, ¿no? Que hace cosas, match en algo de la minin, con una cobertura, un porcentaje de identidad. Y bueno, aquí me está dando información relacionada. Si se dan cuenta, está dando match con el mismo, bueno, con un gen, creo que es, la minin. Vamos a ver otro. Lo padre es que sí me está dando, ¿cómo se llama? Match con aves, porque este es un ave. Por ejemplo, aquí me dice que hace match con una parte del ensamble del genoma de cromosoma 1, lo cual no es bastante informativo, si se dan cuenta. Entonces, pues yo los invito a que utilicen más estos BLAST locales, que si van a hacer corridas muy grandes, no lo hagan en su computadora. Y bueno, creo que se está grabando por si alguien quiere repetirlo o hacer experimentos con sus datos. Y eso es todo en cuanto a los elementos repetitivos. Digo, si tienen preguntas me las pueden hacer. Y bueno, ya con toda esta información también pueden ustedes volver a reconstruir este tipo de gráficas que se presentan luego en los artículos. Y voy a dejar de compartir porque Emma les va a seguir platicando de cosas, y creo que hay unas preguntas en el chat que ¿cuál es el significado de las mayúsculas y minúsculas? El significado de las mayúsculas y minúsculas es que en NCBI o en otros bases de datos, no sé si en Ensemble, no, pero bueno, en NCBI tenemos dos tipos de enmascaramiento, el hard mask y el soft mask. Realmente están identificadas los elementos transponibles o elementos repetitivos o de baja complejidad, solo que las minúsculas se refiere al soft mask porque todavía no están traducidas, bueno, todavía no están reemplazadas con Ns, que es el hard mask.
Entonces, con el softmask, pues todavía podemos ver en minúsculas, sabemos que es un elemento repetitivo, pero todavía sabemos cuál es la secuencia, ¿no? Correspondiente. En el hardmask, pues ya no sabemos cuál es la secuencia, porque ya está reemplazado esa región con n's mayúsculas. Y bueno, si no hay más... No, pero es que dice, o sea, en el archivo de, en la biblioteca de transposones venía mayúsculas y minúsculas, ¿no? Pero al Sí, interior del, o sea, ya siendo un transposón. no, aquí la verdad yo creo que es por la complejidad, ¿eh? No es porque, ya sé, en la base de datos, ¿no? Sí, la base de datos, ajá. Sí, no, Bueno, más aquí bien es... Oscar debería decir dónde, de dónde era su duda. Bueno, sí, de más los bien. datos que tú nos diste, Jocelyn. Perdón, Oscar, no te escuché. De los datos que tú nos diste, ahí es donde yo observé eso. Sí, en esta base de datos. En esta base de datos, todos son elementos transponibles. La verdad no sé por qué están unas en mayúsculas y unas en minúsculas, pero todos son elementos transponibles. Solo agarré un subset aleatorio para hacer una base más pequeña. En esta base de datos todos son elementos transponibles, de eso estoy segura, pero más bien lo que encuentren en NCBI, y no se vayan a confundir, es que tenemos que hay enmascaramientos soft y mask, que se pueden ver justamente así, ¿no? No es, pero así se vería un soft, que tenemos minúsculas y luego regiones con mayúsculas. Ese es el soft mask. Y el hard mask es el que pues les enseñé en la presentación, ¿no? En donde tenemos Ns. Entonces me imagino que si le dejo en softmask y luego lo anoto, también anoto genes que estuvieran softmaskeados, digamos, y considerados transposones. Pues cuando después haces la predicción de genes, me parece que lo que te recomiendan algunos programas es que sí los enmascares con Ns, pero también creo que tú les puedes decir a algunos predictores si está en softmask o en hardmask. De preferencia, yo les recomiendo que utilicen el hardmask para la predicción y anotación. Solo para eso, realmente es que los enmascaramos los genomas. Ahorita Emma nos va a platicar un poco más de ese proceso. Ok. Y bueno. Muy bien. Pues voy a compartir entonces, si les parece bien, la pantalla. A ver, se puede hacer un poquito más grande. Creo que ahí está. ¿Ahí la están viendo bien? Yep. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Ok, bueno, pues como bien lo comentó Jos, yo les voy a platicar un poquito sobre el proceso de anotación de genomas. En realidad, lo que Jos nos platicó, pues ya es un inicio de anotación, ¿no? Porque cuando nosotros estamos haciendo la identificación de elementos repetitivos o elementos transponibles en el genoma, ya estamos empezando a anotar. Porque por definición, pues la anotación es eso, es identificar las distintas cosas que hay en los genomas. Entonces, independientemente de que ahorita les vaya a hablar como de la anotación de a lo mejor genes codificantes y ese tipo de cosas, la anotación no podemos decir, primero, bueno, normalmente la anotación de elementos repetitivos se hace de forma anticipada, es lo primero que uno hace, por lo que ya Jos nos platicó, ¿no? Que facilita la identificación de algunos otros tipos de elementos, también hace más sencillas las búsquedas de estos otros tipos de elementos al consumir menos recursos de cómputo. Y esa es la razón por la cual se hace de una forma anticipada a muchas otras cosas. Pero al final de cuentas, ya estamos empezando a anotar nuestro genoma, ¿sale? Entonces, bueno, dicho esto, es justo ahorita lo que les voy a platicar es como a grandes rasgos, qué es lo que entendemos por anotación, qué tipo de cosas podemos anotar, qué recursos, herramientas de cómputo
tenemos a disposición para poderlo hacer, qué tipo de insumos le tenemos que dar a esas herramientas para procesar y finalmente qué tipo de resultados vamos a obtener, ¿no? Parece que la siguiente clase pues ya se va a hacer algo un poquito más práctico, ahorita vamos a platicar nada más, pero igual, si alguien tiene una pregunta, me lo puede decir en el momento. Creo que ya como de aquí por aquí el chat, si hay alguien que quiera hacer su pregunta en el chat, la puede hacer. Si me doy cuenta, la respondo y si no, pues ya después. Pero bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Y ¿por qué es importante la parte de anotación? Bueno, sabemos que desde las últimas 2 décadas, y lo hemos estado diciendo día o constantemente en algunas partes del curso, es que pues la cantidad de datos que han surgido a partir de las plataformas de siguiente generación han ido en aumento y han escalado de forma pues prácticamente exponencial en las últimas 2 décadas, ¿no? Esto pues lo que ha traducido o se ha reflejado en una gran cantidad de genomas que ya están disponibles en repositorios públicos y que todo el mundo puede acceder a ellos y analizarlos y utilizarlos para sus proyectos, ¿no? Sin embargo, pues tener como tal los genomas ahí disponibles, pues así como los resultados de un ensamblado, no es necesariamente lo más útil para los análisis posteriores, ¿no? Normalmente, o hay pocos proyectos que estén dedicados exclusivamente a generar un ensamblado y ya, se acabó. No, entonces normalmente lo que ocurre es que uno realiza el ensamblado de un genoma, lo anota y a partir de ahí ya se empieza ahora sí a desmenuzar las cositas interesantes que uno quiere responder en sus proyectos, ¿no? Entonces, básicamente, si ustedes van a hacer proyectos genómicos, transcriptómicos, etcétera, etcétera, por norma, el ensamblado, anotación y todo esto va a ser lo primerito y una vez que ya tengan un genoma anotado, pues a partir de ahí empiezan a trabajar, ¿no? Y bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de un genoma anotado? Es pues que toda la información que está contenida en ese genoma ya está codificada de alguna forma en los elementos que lo están componiendo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, aquí les pongo como una ficha del rompecabezas porque pues la anotación es como una pieza fundamental justo para poder entender ya después procesos funcionales y evolutivos de las especies con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, estas gráficas que les pongo aquí simplemente es para que nos demos cuenta de la importancia de la anotación de los genomas. Estos son gráficas que están en el NCBI, en la parte de anotación de genomas. Y aquí, por ejemplo, en la primera estamos viendo la gráfica acumulativa del número de genomas que han sido anotados en los últimos 20 años. Y pues sí, nos estamos dando cuenta en que en los últimos años, pues la cantidad de genomas que van apareciendo, pues son muchísimos, ¿no? Entonces, ya incluso yo me atrevo a decir que ya estamos como agarrando aquí la curvita exponencial, no sé. Y la otra parte hace una distinción entre genomas anotados con una nueva anotación en la parte azul y otros que están siendo reanotados. Esto es súper, súper interesante, ¿no? Porque si nos damos cuenta, sobre todo en los últimos años, una proporción bastante importante de los genomas que están siendo cargados en estos repositorios públicos son reanotaciones de cosas que ya habían sido anotadas, ¿no? Y esto pues se antoja como lógico cuando uno se pone a pensar que las nuevas tecnologías como las de las secuenciaciones de moléculas completas o las tecnologías de tercera generación como PacBio o las de Oxo Nanopore, pues permiten como a lo mejor tener facilitar como la identificación de los elementos que componen a los genomas y por eso pues a lo mejor sí un genoma se había anotado anteriormente con tecnologías de la plataforma de Illumina, a lo mejor incorporando información de a lo mejor PacBio o alguna cosa así, es posible identificar muchísimas otras cosas. Particularmente en el caso de elementos repetitivos, esto es un sí. Es decir, como les comentó
yo os hace un ratito con lecturas cortas. Normalmente es difícil identificar, o más bien es muy difícil ensamblar las regiones repetitivas de los genomas por la propia naturaleza de las librerías que se van construyendo, que es algo mucho más sencillo si tienes un tamaño de inserto mucho más grande, de varios kilopares de bases, y que a lo mejor sobrepasan la longitud de un elemento repetitivo, ¿no? Entonces a lo mejor se secuencia completito el elemento repetitivo y al momento de ensamblar pues es mucho más fácil encontrarlos. Pero bueno, esto también pasa con otro tipo de elementos que vamos a ver ahorita más adelante. Y pues esto es nada más como para que nos centremos y digamos, oh, pues es importante tener en consideración la anotación, sí, también el tipo de plataforma que estamos usando y las bases de datos, ¿no? Sí. Entonces esto que dices es efecto de la resecuenciación de los bichos. O más bien, o también ahí está también que se anotan de nuevo genomas disponibles que ya los anotaron antes, pero con bases de datos viejas y ahora las vuelves a actualizar, digamos, algo así. Yo no, o sea, yo no podría decir si es efecto de una u otra cosa. Lo que les comento ahorita es así como lo que yo me imagino, ¿no? Que es porque surgen nuevas plataformas, entonces vuelves a resecuenciar un bicho y entonces al momento de anotar encuentras otras cosas, ¿no? Pero también los algoritmos o las herramientas también van evolucionando. Entonces a lo mejor sí se hizo la anotación anteriormente con alguna herramienta y después surgió otra aproximación distinta que mejora la obtención o la identificación de elementos, pues es posible volver a reanotar algunos genomas y volverlos a poner, ¿no? No sé, la verdad es que a lo mejor sería bueno indagar en esta parte, los que hicieron en estas gráficas que asumen con reanotación y a qué se debe, ¿no? Pero yo me imagino que es por los bichos, sí. Y ya sea que el mismo bicho se resecuenció con con alguna plataforma y se volvió a anotar y se subió la anotación de nuevo, ¿no? Ok, porque de momento imaginé que los mismos de NSBI que hacen esto, que ellos, pues luego ves que das el genoma y no lo anotas, ¿no? O lo anotas, pero no te aceptan la anotación y lo anotan ellos. Y entonces pasan los años y lo vuelven a anotar para mejorarlo, algo así. O sea, así me imaginé bien, perdón. Claro, sí, no sé, yo creo que más bien se refiere a lo primero, no sé si ellos como que, o sea, la información que se genera es tanta que yo no sé si los de NCBI están haciendo como anotación de lo que se les sube, ¿no? O sea, hay obviamente plataformas automatizadas, cuando uno creo que sube el genoma, te da la opción de tratar de anotarlo automáticamente, pues la verdad no lo sé, igual sí sería bueno como checar eso y después ver a qué se refieren con las reanotaciones, ¿no? Pues lo que sí es interesante es que en los últimos años, pues la proporción de cosas que se están reanotando con relación a los nuevos organismos, pues ya incluso se va como emparejando, ¿no? ¿Alguien más iba a decir algo? Yo tengo una duda que estoy arrastrando un poco que me lleva a esta parte de anotación. Es entre ensamble y anotación, pero pues van seguidos, ¿no? Entonces no sé si entiendo bien. Y me surgió con la práctica de Emma, pero pues va de Manuel, perdón, pero va con esto. O sea, anotación, si somos estrictos, lo que te va a identificar es una proteína y su función. O sea, si somos como, ¿entiendo bien o estoy mal? No, ahorita lo vemos si quieren ya más a detalle, ¿no? Entonces, esa pregunta la vamos a responder ahorita sin ningún problema, pero no necesariamente vamos a estar hablando únicamente de proteínas o de genes codificantes, por así decirlo, ¿no? Podemos también anotar otras cosas. Y antes de la... perdón, doctor. Pero no, es que la diferencia sí es importante. El ensamble es nada más armar el genoma. Sí. O sea, quién va después de quién, pero sin saber nada que hay allá adentro, ¿no? Y la anotación es todo tratar de descifrarlo en principio, la función de cada base de DNA, ¿no? O sea, no solo para proteínas, sino cuáles serían reguladoras, cuáles serían transposones, cuáles de veras serían regiones, bueno, regiones duplicadas, eso es trivial, pseudogenes, etcétera, ¿no?
Entonces, pues yo creo que por eso las reanotaciones siguen y van a seguir mucho tiempo, porque seguimos encontrando nuevas funciones, todos los RNAs cortos y largos, pues al principio se nos iban, lo que luego decía Jocelyn de pues no tirar a la basura todo lo que fue enmascarado porque puede haber muchas cosas relevantes, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa talacha es lo que llamamos anotación, que desde siempre ha sido complicadísima, ¿no? Desde los tiempos prehistóricos, Julio Collado nos decía de que, bueno, pues que lo ayudáramos a anotar. Esos tiempos creo que iban así, pedacito por pedacito, haciendo blast para tratar de anotarlos, y la gente se quejaba de que no había experimentos que validaran esas anotaciones. Ahorita ni fantaseamos en hacer los experimentos para hacer todas las anotaciones, y somos medio felices que haya algún dato en Arabidopsis o Drosophila o en humano, pero la anotación bien hecha debería llevar a eso, validación experimental de cada función que le pusiste a tus genes. Perdón, Emanuel. Me emocioné. No, sí, no, es que definitivamente es eso, o sea, eso es súper importante, sí. Y sí, definitivo, o sea, la parte del ensamblado es simplemente tener como el genoma, pero ya preguntarse qué hay dentro del genoma es la parte de la anotación. Y justo, sí. Perdón, Emma, pero es que de la parte del ensamblado, yo nada más, al hacer el ejercicio de la práctica, a mí pienso, o sea, en la parte del ensamblado hay una relación, a lo mejor es un poco tonto, pero a menor número de cámeros hay mayor número de contings, y eso, si tengo un menor número de contings, quiere decir que tengo un mejor ensamble. No necesariamente, depende del organismo. Pues mira, yo, o sea, por norma general, uno lo que trata de hacer es tener el ensamblado lo menos fragmentado posible, ¿no? O sea, eso es como, yo pensaría que es una de las primeras cosas que hay que revisar. Evidentemente siempre hay como otras cosas u otros bemoles que no lo podemos tomar siempre como norma o como alguna cosa así tan como a rajatabla, ¿no? Pero una de las cosas bien importantes es entre menos fragmentado esté tu genoma, es decir, entre menor número de contigs estén representados en el genoma, es un poco mejor. Evidentemente hasta ahí te quedas y dices, bueno, a lo mejor por el momento me quedo esto, pero después cuando haces la anotación y entonces ves cuántos elementos lograste anotar en un genoma, puedes decir, ah, bueno, a lo mejor este es mejor y otro. Entonces no necesariamente te tienes que quedar siempre con ese genoma, el que está menos fragmentado. A lo mejor si tienes dos que no están que más o menos rondan, oscilan más o menos en la misma cantidad de contigs, los anotas esos dos y en uno obtienes o no logras identificar más elementos que en otro. Esa es a lo mejor otra de las cosas que te ayuda a decir o a definir si es mejor un ensamblado u otro, ¿no? Asumiendo que es los mismos datos, nada más que analizados con metodologías distintas. Ok, ya. Sí, Muchas gracias. Y saben que depende de sus objetivos. Para muchos estudios no es muy importante tener muy bonito el ensamblado, sino lo que quieres saber es cuántos genes hay, cuáles genes hay, cómo cambian, etcétera, ¿no? Usualmente tendemos a pensar que entre mejor ensamblado, pues va a estar todo lo demás mejor hecho, vas a poder encontrar todos los genes, porque igual no lo podías ensamblar porque había pedazos completos que faltaban. Pero para muchos de nuestros estudios evolutivos no necesitamos ensamblados tan preciosos, ¿no? O sea, como que luego hay un elemento de obsesión y estético, ¿no? De querer tener todo ordenado y saber qué hay en todos los cromosomas, etcétera. Pero a lo mejor para muchos de nuestros estudios, especialmente evolutivos, no necesitamos tener los genomas completos, ¿no? Nada más necesitamos tener cierto juego de genes o los genes más relevantes, etcétera. Entonces luego es un poquito circular porque no sabemos cuáles van a ser los relevantes, pero pues por eso yo creo que es buena idea esa de tener un buen genoma por ahí para tu grupo, para tu género de referencia, y lo demás a lo mejor algo más superficial, dependiendo de tus objetivos. Y obviamente pues con las nuevas plataformas está cambiando esta perspectiva, ¿no? Pero se ha podido decir mucho con ensambles rascuachones, ¿no? Bueno, aunque pues lo mejor sería tenerlos increíbles. Jocelyn. Sí, yo solo quiero decir que, por ejemplo, en mi experiencia,
he intentado, Sebastián es un alumno de licenciatura que está ensamblando unos genomas, entonces yo ensamblé un genoma utilizando de referencia a otro, que el que utilicé de referencia no es que esté increíble y precioso, pero está bastante decente y es lo que hay más cercano a esta especie, que son del género Leptonicteris. Y cuando el ensamble que utilicé de referencia es el de Leptonicteris hierbabuena, y el que utilicé ensamblando de referencia es de su especie hermana, Leptonicteris nivalis. Y obtuve muy buenos resultados, ¿no? En cuanto a métricas del ensamble, el ensamble era muy parecido al que utilicé de referencia. En cuanto a los genes que obtuve más genes, de hecho. Y haciendo análisis y filtrando a ver si no eran errores, pues no, obtuve un poco más de genes. Y luego Sebastián intentó hacer este ensamble de novo, el de Leptonicteris nivalis, y las métricas estaban muy mal, y el número de genes que anotó también era muy bajo. Entonces, a lo que voy es que muchas veces el ensamble del genoma puede ser hasta uno de referencia, o sea, no necesariamente tiene que ser un ensamble de novo, puedes utilizar uno de referencia si al final estás obteniendo, por ejemplo, mejor una cantidad de genes como más cercana a la realidad o a lo que esperas y que no estén tan fragmentados. Esa es una cosa que quería comentar. Y la otra es que en la práctica que vamos a hacer, tal vez también quede un poco más claro esto, porque lo que vamos a hacer es comparar las métricas de diferentes ensambles y ver en diferentes métricas y ver en cuáles de esos encontramos un mayor número de elementos anotados en cuanto a genes codificantes. Entonces tal vez ahí les quede un poco más claro que no necesariamente luego el mejor ensamble con las mejores métricas nos va a dar el mejor número de genes. No siempre, pero la regla es que pues si tenemos buenos ensambles, nuestro resultado en la anotación va a ser bueno. Exacto. Correcto. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, bueno, entonces, así ya, ¿qué es lo que vamos a entender? Como vamos a tratar de definir anotación, como para todo el mundo tener como el mismo esquema en la cabeza. Y bueno, simplemente cuando digamos o entendamos anotaciones que estaremos llevando a cabo un proceso a través del cual vamos a identificar todos los elementos que componen a los genomas. Y aquí les pongo la traducción porque cuando ustedes revisen los programas se van a dar cuenta que cuando yo hablo, como que en español no sé si hay como una palabra, yo les llamo elementos, algunos otros dicen componentes, pero bueno, al final de cuentas son features, aquellas cosas que están integrando o que forman parte del genoma, ¿no? Y que estos componentes o estas features, pues pueden ser de muchos tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo como los principales componentes del genoma humano y entonces nos habla de que algunos componentes son intrones, después otros elementos repetitivos de tipo cines, lines, LTRs, transposones, duplicaciones segmentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es, y bueno, otra parte súper importante, otros features muy, muy importantes, que son importantes, pero tampoco es que sean muchos, son la parte o el porcentaje de proteínas codificantes o genes codificantes de proteínas, ¿no? Entonces, cada uno de estos como grupitos son las features que están componiendo a los genomas y que es lo que nosotros vamos a tratar de identificar en el proceso de la anotación. Y bueno, la identificación se lleva a cabo a través de patrones específicos que distinguen a cada uno de esos features o esos componentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo otro esquemita. Por ejemplo, esta es la base de datos de ENCODE, que es Encyclopedia of Non-Coding Elements. Entonces, esta es una base de datos que justamente se esfuerza por tener un repositorio de todos aquellos elementos que no son genes codificantes, es decir, teniendo en cuenta la estructura tridimensional de la cromatina, metilomas, transcriptomas, elementos regulatorios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si se fijan, pues la cantidad de elementos que nosotros podemos anotar son muchísimos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues es lo que vamos a tratar de ahorita de ver cómo hacerle, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que tener como a la mano para poder empezar a hacer la anotación, un proceso de anotación de nuestro genoma? Pues suena un poco obvio, pero pues lo primero que tenemos que tener es un genoma ya ensamblado, ¿sale? Y entonces lo que decíamos, lo más completo posible y entre menos fragmentado, mucho mejor. Y esto es importante, ¿no? Digo, porque si a lo mejor cuando tú haces tu busco, entonces dices, bueno, es que nada más encontré el 50% de los genes conservados de copia única, pues te haces una idea de que a lo mejor tiene una cobertura de la mitad o está a la mitad lo que tú pudiste ensamblar. Pues obviamente en la otra mitad va a haber elementos que nunca vas a poder lograr anotar porque simplemente no los tienes como escondidos en el genoma, ¿no? Y después, si está muy fragmentado, pues estos fragmentos posiblemente a lo mejor se encuentran justo en donde están algunos elementos, ¿no? Entonces, si hay muchos fragmentos, lo más probable es que los elementos también se encuentren fragmentados, ¿no? Eso es como por probabilidad. Entonces, entre mejor ensamblado, entre mayor sea la calidad de nuestro ensamblado, nuestra posibilidad de éxito va a ser mayor al momento de de anotar ese genoma. Y también debemos de tener a la mano cierta información. Y ya le llamo aquí información intrínseca e información extrínseca, ¿no? La información intrínseca no es algo que nos tenga que preocupar mucho porque la generamos a partir de los genomas que nosotros vamos, o más bien que ya ensamblamos. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Por la información extrínseca, si es algo que de entrada tienes que, sobre todo antes de empezar tus proyectos genómicos, tienes que validar o más bien ponderar si es importante generarla también. Si a lo mejor ya alguien más la generó y tú la puedes utilizar descargándole a alguna base de datos, ¿no? Y de esta información extrínseca me refiero a datos transcriptómicos o proteínicos, que pueden ser de la misma especie que vas a analizar o de alguna filogenéticamente cercana, ¿no? Y esto va a facilitar mucho el proceso de anotación. Ahorita también lo vamos a ver con más calma, ¿no? Y entonces, pues básicamente cuando nosotros hablamos de anotación nos tendremos que imaginar como algo así. Entonces empezamos con nuestro genoma de interés, después vamos a hacer una búsqueda de los elementos, que es predicción de modelos génicos que pueden ser de dos tipos, por homología o ab initio. Ahorita vamos a ver con más calma qué es uno y qué es otro. Después llevamos a cabo una anotación ya sea por estructura y funcional. Validamos esa anotación visualmente con la comunidad, etcétera, etcétera, para finalmente después poder poner nuestro genoma en una base de datos, pero también, y eso sería lo ideal, es que también cuando se cargue un genoma, pues también podamos cargar la anotación de ese mismo, ¿no? Y que no olvidemos esta parte de que siempre estemos haciendo controles de calidad, pues para poder tener como bases de datos que estén altamente curados y de muy buena calidad y lo más exenta de errores que se pueda. ¿Sale? Bueno, entonces, como ya les habíamos comentado, una de las labores iniciales del proceso de anotación, pues es primero identificar, anotar los elementos transponibles y enmascararlos. Y a partir de ahí, entonces, podemos seguir algunas estrategias o algunos tipos de anotación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategias, podemos utilizar para anotar nuestros genomas aproximaciones estadísticas, en las cuales les vamos a llamar métodos ab initio, que justamente lo que utilizan son modelos matemáticos y estadísticos para poder identificar estas features o estos elementos dentro de los genomas. También podemos llevar a cabo aproximaciones comparativas, en las que al momento de comparar nuestras secuencias con algunas otras que ya hayan sido anotadas y que estén disponibles en las bases de datos, por homología nosotros podemos decir, bueno, esto que yo tengo aquí, si es un gen o es un microRNA o etcétera, etcétera, ¿no? Y hay algunas aproximaciones que toman en cuenta procesos de ambos, ¿no? Y las utilizan las dos para poder generar anotaciones pues lo más completas posibles. Y después podemos hablar de las anotaciones por tipo, es decir, tener anotaciones estructurales que nos dicen simplemente
en el genoma qué es lo que tengo y de qué tipo, y anotaciones funcionales, y que esas más bien nos van a decir qué es lo que qué funciones lleva a cabo, pues valga la redundancia, el elemento que acabo de encontrar dentro de mi genoma. Y evidentemente, pues para eso la información que tendremos que utilizar también va a variar. Ahorita la vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con la primera tipo de anotación, que es la anotación estructural, y que básicamente lo que busca es identificar aquellos elementos dentro del DNA, es decir, los features, sin importarnos qué es lo que hacen. Simplemente decir, bueno, yo tengo un genoma, quiero ver qué hay en el genoma. Y entonces ahí ya ahora sí, esa pregunta de qué hay no es tan sencilla porque puede haber muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para empezar, y lo que se nos ocurre como de bote pronto, lo que nos llega rápidamente es, ¿qué genes tengo, no? Bueno, genes codificantes, además primero tendríamos que ver, pero los genes codificantes sabemos que al menos en los eucariotas tienen una estructura particular, ¿no? Entonces están conformados por intrones, por exones, por regiones que no se transcriben, que son la 5' UTR y la 3' UTR, y asociados a ellos podemos tener algunos elementos reguladores como promotores, enhancers, silenciadores y una larga lista de etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, perdón, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? No, ok. Entonces, estos son los elementos que nosotros podríamos tratar de identificar, ¿no? Y pues aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, si nos imaginamos que esto es nuestro genoma, pues dentro de nuestro genoma a lo mejor nosotros vemos puras combinaciones de un abecedario de 4 letras, pero dentro de toda esa combinación de 4 letras, algunas regiones serán genes, y dentro de esos genes son regiones exónicas, intrónicas, etc. Entonces, identificar qué regiones son cada una de ellas, eso es parte del proceso de anotación, y específicamente estructural. Ahorita no nos estamos preocupando por qué hace, simplemente es un qué es, ¿ok? Y este es un proceso complejo, estamos hablando de los genes codificantes, simplemente porque el tamaño de los intrones varía de especies en especies, ¿no? Entonces no puedes hacer una regla como general, decir, bueno, los intrones más o menos van a tener tal tamaño, ¿no? Pues no, o sea, si estás trabajando con un género de plantas y a lo mejor estás analizando una especie cercanamente emparentada, pues a lo mejor vale, ¿no? Pero si ya te alejas un poquito más, en esa otra especie a lo mejor los intrones varían y entonces como que ya complica un poco la cosa, ¿no? Y el hecho de que en los eucariotas tengamos la presencia de variantes por splicing, pues eso también quiere decir que también encontrar lo que es un exón o un intrón puede ser un poquito truculento en algunos casos, ¿no? Entonces no es algo tan sencillo y tiene su chiste. Después, otra de las cosas que podemos analizar o tratar de encontrar dentro de nuestros genomas en el proceso de anotación son genes no codificantes, ¿no? Entonces, de los genes codificantes, pues ya sabemos que existen distintos grupos o tipos, por ejemplo, el RNA ribosomal de transferencia, microRNA, el pequeño nuclear y nucleorar, los non-coding RNAs, y bueno, todos esos pues también tienen una estructura que podríamos nosotros llegar a identificar en nuestros genomas, y bueno, evidentemente pseudogenes y elementos transponibles, ¿no? Entonces, como les comentaba, desde que empezamos a tratar de identificar elementos transponibles, ya estamos queriendo anotar nuestros genomas, ¿ok? Y bueno, pero ¿cómo podemos llevar a cabo esta anotación estructural o qué es lo que tendríamos que hacer para poderla generar? Bueno, lo primero es como ya lo mencionó Jos anteriormente, primero hay que enmascarar los elementos repetitivos, ¿no? Sobre todo porque facilita computacionalmente el proceso de identificación y te va a evitar también el tener falsos positivos de genes que en realidad no son genes, que a lo mejor son transposones, etcétera, ¿no? Y bueno, muchas de las veces se utiliza información extrínseca, como ya les había mencionado, para poder facilitar esta identificación estructural de los elementos.
Entonces, como evidencia de transcripción, perdón, como evidencia extrínseca podemos tener, por ejemplo, lecturas de RNA-seq, o a lo mejor un transcriptoma que ya hayamos ensamblado, o podemos también descargarnos, por ejemplo, las secuencias codificantes de aminoácidos o la secuencia de aminoácidos de alguna base de datos de un repositorio público de la especie que vayamos a trabajar, si está disponible, para poder utilizar esa evidencia y facilitar el proceso de anotación. Entonces aquí lo que yo les quiero enseñar o más o menos como evidenciar es por qué es útil, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos que tenemos, no sé, estos son transcritos ya ensamblados de una especie, lo que podemos hacer es que estos transcritos los podemos alinear a nuestro genoma. Herramientas de alineación hay muchas y también dependen del tipo de datos que vayamos a utilizar, cuáles son las que son más o menos útiles. Pero bueno, por ejemplo, aquí les menciono dos, una que es BLAT y HiSat, que lo que nos permiten además son hacer alineamientos con gaps o alineamientos discontinuos, le llaman en algunos casos. Estos alineamientos discontinuos lo que nos permiten es que esta evidencia las podemos alinear y como son evidencia de transcritos ya maduros, es decir, después del proceso de splicing, aquí ya no vamos a tener los intrones, ¿de acuerdo? Entonces, al no tener los intrones, lo que esperamos son patrones como algo así, en el que nosotros únicamente alineamos parte del elemento de la información extrínseca en una región, después tenemos una parte en donde no se alinea, como aquí, y después tenemos alineamiento nuevamente del mismo elemento en otra región del genoma. Entonces, al identificar estos alineamientos discontinuos, podemos pensar que justo en la parte en donde no se alinea es un intrón y eso nos facilita la anotación de ese elemento, ¿no? Entonces, por eso la información extrínseca es súper, súper, súper importante. Si ustedes tienen la posibilidad de, al momento de mandar a secuenciar su genoma y existen dinero y recursos para también poder hacer un transcriptoma, háganlo. Sobre todo porque les va a ayudar y les va a resolver la vida al momento de la anotación. Si no tienen dinero, pues no. Pero también échense un clavado en las bases de datos. Hay tanta información que pues uno se sorprende, ¿no? Entonces también eso es importante. Y luego le tenemos miedo al transcriptoma por todo el problema de extraer el DNA y que no se contamine, etcétera. Pero como son muchas menos proteínas, se pueden hacer transcriptomas a baja resolución que salen muy baratos y encuentras prácticamente todas las proteínas, cuando menos las que se expresan en los tejidos que usas, ¿no? Entonces, yo creo que casi siempre se puede conseguir el dinero, lo que pasa es que a mucha gente, pues como que dice, no, pues yo quiero hacer el genoma, no el transcriptoma, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una buena práctica siempre tratar de tener un transcriptoma. No sé, ¿qué opinas tú, Jocelyn? Sí, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo y con Emma. Yo creo que vale la pena, si su plan es generar un ensamble de novo, porque lo requieren porque no hay datos de su especie, eso van a ser nuevos, o no hay especies filogenéticamente cercanas ensambladas, o porque van a hacer un análisis poblacional. O los que están son rascuaches, que luego pasa también. Sí. Yo creo que cuando hagan su presupuesto, incluyan esto del RNA. No es tan caro como comenta Luis. De hecho, pues se puede ahí trabajar costos y cosas así. Y como dice Emma, les va a ser de mucha ayuda a la hora de hacer la anotación. Entonces, pues piensen en todos esos costos que incluye, sí pueden, ¿no? La secuenciación, tal vez de con diferentes plataformas y un poquito de transcriptoma. Gracias. Pregunta, ¿y qué tan válido es usar como transcriptoma de la especie cercana? Como, digamos, transcriptoma de referencia. Supongo que ahí la regulación y tal, no sé, ¿qué tan válido es? Mira, como tal, sí se puede utilizar. De hecho, los programas de anotación en algunos casos te dicen, bueno, si no tienes información de tu especie, búscate información de especies cercanamente emparentadas o incluso no tan cercanamente emparentadas. Depende mucho de los programas y de las aproximaciones que utilicen. ¿Sale? Entonces sí es válido, pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, tienes que estar seguro
de que la herramienta que vas a utilizar para el proceso de anotación o la predicción de modelos génicos justamente te va a permitir identificar esos elementos y sin importar que a lo mejor estés utilizando secuencias de tu misma especie, ¿no? Entonces, depende mucho de la herramienta y es más bien eso lo que te tienes que fijar. Y yo me imagino que depende del grupo de organismos. O sea, en algunos organismos la especie supuestamente cercana en realidad es lejanísima y en otros casos la especie cercana es prácticamente la misma especie genéticamente, ¿no? Entonces, pues ahí sí depende de cosas de la taxonomía, evolución y divergencia de cada grupo. Pero yo creo que sí ayuda. Sí, sí, sí. Yo nunca he hecho un análisis así, o sea, como comparando con transcriptoma que no sea de la especie, más bien de una cercana, y sin usar el transcriptoma, pero bueno, sería, yo creo que si esa es la opción, sería bueno tal vez probar, correr los dos, o sea, hacer dos corridas, uno utilizando ese transcriptoma que hay por allí y otro sin integrarlo y ver pues los resultados. A ver qué pasa. Claro. Y la otra es, cuando dicen que es barato hacer un transcriptoma de baja resolución, ¿eso qué? Por ejemplo, si tengo un bicho de tal genoma que es 10% el transcriptoma o 50%, o más o menos una estimación, pues supongo que es difícil hacerla burdamente. Sí, no. Bueno, sí, Luis. No, yo no lo tengo top of my mind, porque no sé cuánto más cueste hacer por el lado de transcriptoma, pero por el lado de la cobertura, sí nos quedó claro que tuvimos coberturas brutales, ¿no? Jocelyn, entonces, sí, no sé. En realidad, cuando estamos hablando de transcriptómica y en la clase que es de eso, les van a platicar un poco más, la cobertura va a ser muy diferente porque estamos ahí lo que queriendo saber es qué tanto se están expresando ciertos genes en varios tejidos, como sea, ¿no? En este caso, para utilizarla como evidencia transcripcional, y sabemos que alrededor de, creo que son 10 millones de lecturas son suficientes para tener una buena representación de lo que se está expresando. Entonces, 10 millones de lecturas realmente es muy poco, pensando que, por ejemplo, una línea de Illumina te puede dar 400 millones de lecturas o más. Entonces, si estás buscando solo 10 millones de reads, tal vez increméntalo más a 100 millones de reads, porque después vas a tener que filtrar, que tal si hay contaminación, qué sé yo. Pues puedes decir, bueno, me pueden mandar a secuenciar media línea de mi transcriptoma y en la otra media línea, pues que se secuencie parte del genoma o qué sé yo, otras muestras. Entonces, yo creo que pensándolo bien, diseñándolo bien, puede salir barato. Si sabes que alguien más va a enviar a secuenciar, pues puedes decirle, bueno, compartamos línea y compartamos gastos. Es lo que se me ocurre. Sí. Sí, exactamente cuánto, pues tendríamos que ver todos los otros detalles, pero sí es mucho más barato. Bueno. Sí, pues no sé, son las 5:30, entonces. Sí, es lo que te iba a decir, Emanuel. Y ya van a ser las 5:30, entonces más bien aquí dejar la clase. ¿Qué viene para la siguiente clase, muchachos? Emma va a terminar esta parte de anotación. Ajá. Y tenemos una práctica que te la tengo que mandar, Emma, ahorita te la mando, Sí, no te... para que es muy sencilla, la podemos hacer aquí mismo, justo para que como que quede un poco más claro comparar ensambles de genomas con diferentes métricas y sus anotaciones con diferentes programas. Entonces, no van a hacer una anotación, más bien les vamos a dar los resultados y que bueno, podamos discutir un poco de cuánto obtuvimos y cosas así de anotación y ensamble. Es una práctica muy sencilla. Bueno, entonces preguntas, chicos, comentarios. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan válido sería hacer la anotación, o sea, cuando no tiene uno el genoma de su especie que está estudiando, con una cercana filogenéticamente hablando, pero
que tenga diferente número cromosómico? Yo no, bueno, creo que no entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿te refieres a, o sea, tú tienes el genoma de tu especie y la evidencia extrínseca es de otra especie distinta? Exacto, ajá, exacto. Para Y la- esa otra especie tiene distintos números cromosómicos. Digo, yo creo que ahí Ajá. tiene mucho que ver lo que decía el doctor, ¿no? La biología de la especie. A lo mejor, digo, por ejemplo, yo he trabajado con ratones que incluso siendo la misma especie, después tienen cariotipos muy distantes, pero porque hay fusiones robertsonianas y ese tipo de cosas. Y Ajá. ahí no va a tener gran diferencia. O sea, a lo mejor el que tener un cariotipo muy distinto, al final la genética es, aunque sea lo mismo, nada más que están arreglados de forma distinta a los cromosomas, pero la información te va a servir. Pero si a lo mejor lo que decía, la especie que vas a utilizar, además de, a lo mejor puede tener el mismo número cromosómico, pero ya tuvo muchos, o divergieron desde hace un buen rato y a lo mejor, la información que vas a tener ahí sí va a ser muy distante, o sea, a lo mejor no te va a servir mucho, o a lo mejor lo que vas a poder anotar no va a ser tan representativo, ¿no? Ah, ok, ok. Gracias. ¿Más preguntas, chicos? Creo que también tenían preguntas de la práctica de A ver, Manuel. pues, hagan las preguntas. Yo tenía la duda, pero ya me la resolvieron. Muchas gracias. Eran esas. Más bien era lo del ensamble y la anotación. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Dónde buscar esa información extrínseca? Ahorita, digo, en la siguiente clase les voy a enseñar como algunas bases de datos en las cuales podríamos nosotros empezar nuestras búsquedas. De entrada, pues NCBI tiene muchísimas bases de datos como subbases de datos, ¿no? Entonces, tiene, por ejemplo, la de SRA, que son de lecturas cortas, es decir, todo lo que sea secuenciado y las lecturas crudas prácticamente todo el mundo las sube ahí. Las puedes descargar, puedes utilizarlas. Está SwissProt, por ejemplo, UniProt, que son especializadas para secuencias de aminoácidos y también ahí pues obviamente están clasificados por especies, por organismos, taxonómicamente y todo. Entonces, no se preocupen, la siguiente clase les voy a enseñar como algunas de las bases de datos representativas que pueden empezar a utilizar para explorar y ver qué hay y si les sirve o no. Y los genomas muy bien conocidos de especies modelos también te pueden ayudar muchísimo para Claro. las anotaciones, identificación de los genes, etcétera. O algunos motivos o familias son muy fáciles de identificar. Y otras sí quedan del lado de lo misterioso, o son genes nuevos, se formaron de distintos pedazos de distintos genes. Entonces, bueno, al principio siempre había la duda de esos genes huérfanos, de dónde venían, ¿no? Pero bueno, como cada vez hay más bases de datos, y en general los eucariontes tienen básicamente como el mismo set de genes, ¿no? El problema luego son distintos procariontes y supongo algunos hongos también, que luego tienen genes muy distintos, ¿no? Pero la mayor parte de las plantas y animales estándar tienen como un juego de